Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Estamos ya iniciando nuestras Coffee Talks o pláticas de café por las mañanas a las 8 de la mañana. Y bueno, el tema de esta semana es teletrabajo, el ajedrez de las organizaciones. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, el teletrabajo pues tiene demasiadas cosas en las que podemos hablar. Vamos a empezar a trabajar esta semana estos temas. Tendremos en algunas sesiones algunos invitados. Y bueno, básicamente la idea es tratar de abordar el teletrabajo desde la óptica actual, desde la óptica de agosto. Tenemos ya algunos meses, algunas organizaciones trabajando tiempo completo de manera remota. Algunos colaboradores tuvieron que trabajar en algunos días, ahora que se levantaron un poco los semáforos, las provisiones de los semáforos, pero muchos de ellos siguieron trabajando presencialmente en las organizaciones, sobre todo en aquellas dedicadas a temas de manufactura de alimentos o de cuestiones de salud. Pero veámoslos desde la óptica de agosto, qué hemos visto, qué hemos aprendido y bueno, qué nos depara, porque esto nos llegó a cambiar a todos la forma de trabajar, de comunicarnos, de cómo estaríamos interactuando y de alguna forma las organizaciones también serán impactadas en sus competencias, en sus habilidades y sobre todo en su cultura organizacional, porque esto empieza a cambiar de manera radical muchas cosas de las cuales estábamos acostumbrados. Inclusive, se los adelanto, también las estructuras organizacionales van a estar sufriendo algunos ajustes. Y bueno, antes de dar paso ya con la sesión de hoy, espero nos estén acompañando con un rico café o algún té o alguna bebida o desayunando. Y bueno, no me presenté, mi nombre es Patricia Luna de Calimeria Business Intelligence. Les doy la más cordial bienvenida a estas sesiones de Coffee Talks de todas las mañanas. Iniciamos. Bueno, reflexionemos un poquito acerca del lugar de trabajo. Veamos que muchas personas trabajan donde pueden, donde tienen la posibilidad de hacerlo. Aquí tenemos unos videos donde una persona está trabajando en la sala. Si se fijan, pues parecería que está muy cómoda. Sin embargo, imagínense ustedes trabajar 6 horas así, 4 horas así, pues al final el cuerpo lo empieza a resentir. Esto se refleja muchas veces en temas de cansancio, en temas de que pues ya no sé cómo de alguna forma acomodarme, pero empezamos también generando algunos vicios inconscientes porque normalmente cuando trabajábamos en casa era por cuestiones de poco espacio de tiempo y donde pudiéramos. Inclusive ahora estamos viendo que hay personas que ya empiezan a dedicar un espacio exclusivo en su casa para los temas del trabajo, tratando de separar un poquito la cocina, el comedor, la recámara, la sala, el comedor, etcétera, un lugar específico donde se puedan concentrar, donde los que viven con la persona pues vean que ahí una vez que está trabajando, pues está trabajando y no está disponible para atender otras situaciones tan a la mano. Y bueno, reflexionemos también un poquito de que el trabajo nos ha sorprendido. En algunas organizaciones se pudo hacer de manera prácticamente inmediata. Esto significó algunas inversiones en cuestiones de telecomunicaciones, de infraestructura, de computadoras personales, las laptops, y en algunas otras se les pidió a los colaboradores que ellos fueran los que tuvieran que usar su equipo personal y se les habilitaron opciones de conectividad, de acceso a ciertos dispositivos seguros, como los VPNs, en fin, para lograr accesar las plataformas de las corporaciones. Y bueno, el Time, la revista Time, llama al teletrabajo como el mayor experimento de trabajo de casa en el mundo. Traíamos experiencias en algunas organizaciones donde ya había algunos esquemas de horario flexible, donde había algunos días que las personas laboraban en home office, tipo home office. Algo que también sucedió es que algunas compañías hicieron que los viernes en la tarde fuera libre, ayudando un poquito al equilibrio entre las cuestiones personales y profesionales. Pero esta pandemia nos cambió. Esta pandemia exigió que las personas pues se fueran a trabajar en su casa. A veces no se comprendía el esquema de colaboración. Querían que todos estuvieran conectados todo el tiempo, utilizando herramientas como esta, como el Zoom. Pero hay veces que eso no es productivo ni tampoco es tan sano. Y bueno, el teletrabajo se generalizó sin la preparación debida. Como decíamos, algunas organizaciones ya traían algunas iniciativas, pero la mayoría no. Tuvieron que aprender sobre la marcha. Algo que también se ha revisado y que he visto yo en muchos estudios y en algunas redes sociales, donde hablan de que la individualización del trabajo es la clave para fortalecer la colaboración.
¿Esto qué cambió? Traíamos esquemas de trabajo donde reforzábamos de manera continua desde los niveles altos de liderazgo que el trabajo colaborativo era la clave para lograr los resultados. Eso es muy cierto, sin embargo, no sucede la misma gestión si trabajamos remotamente, porque no hay sala de juntas. La sala de juntas se convirtió en un espacio como el Zoom. Obviamente, pues los tiempos a veces no dan. Hay cuestiones personales o particulares que impiden que una persona se pueda concentrar de lleno varias horas viendo una pantalla y viendo a los demás trabajar o trabajando conjuntamente con ellos. Vamos a hablar un poquito de eso también en estas sesiones de esta semana. Otro aspecto importante es que la organización con un desarrollo en base a competencias, es decir, que traía ya una trayectoria encaminada en función de un desarrollo de competencias de los colaboradores, con evaluación de los comportamientos, con una liga hacia los resultados a nivel de objetivos, ayudó bastante porque ya estaba trabajando la persona internamente en esas competencias que de alguna forma le permitió desarrollar las habilidades digitales y las competencias digitales muy rápidamente. Las que no tenían implementados las competencias, que lo tenían nada más en sus descripciones de puestos, pues prácticamente para cumplir con el papel, se han topado con esto, que las personas necesitan mayor cercanía, necesitan mayor seguimiento, aparecen muchas excusas alrededor del por qué no logré hacer algo, por qué no logré conectarme, por qué no logré terminar el trabajo, en fin. Entonces, ahorita es cuando realmente surge la necesidad de un desarrollo clave, claro, muy enfocado en función de las competencias en todos los colaboradores, sobre todo en los líderes, porque es donde se ha detectado que hay muchas carencias de seguridad, principalmente, de cómo voy a liderar a la distancia, cómo voy a asegurarme que las personas están enfocadas en lo que tienen que hacer y que no están perdiendo el tiempo viendo series, que no están hablando por teléfono con otras personas, en fin. Eso realmente no es bueno, porque ahorita que entremos en detalle, pues hay circunstancias particulares, personales, que hacen difícil la disponibilidad. Vamos a entrar en eso un poquito más adelante. Algo también realmente que ha agarrado mucho significado es la clarificación de las expectativas y la gestión por los objetivos. Estamos acostumbrados a preguntar a los colaboradores cómo vas, en qué te ayudo, enséñame lo que estás haciendo, revisamos lo que vas avanzando, pero prácticamente ahora a nivel de la distancia, todos los líderes tienen que saber confiar en los colaboradores y los colaboradores deben ser correspondientes. Esto es, si clarificamos las expectativas de qué es lo que se tiene que hacer y cómo lo debe de hacer y qué esperamos que sea como resultado final, es muy fácil que tanto el líder como el colaborador pues sepan encauzar sus tiempos, sus motivaciones, sus compromisos para lograr los resultados tiempo y forma. Es muy importante checar esa parte, ¿no? Resumiéndolo aquí, pues básicamente la dirección por objetivos, hoy más que nunca necesitamos saberla gestionar desde su implementación. La comunicación de calidad y productiva siempre se ha hablado, hay millones de libros y millones de cursos hablando de la comunicación efectiva, que si hay un emisor, que si hay un receptor, que si hay un canal, pero prácticamente ahora tenemos que reforzar la comunicación como una competencia fundamental para el liderazgo y también para responder como colaborador. Estaríamos buscando una comunicación de calidad, donde se hable con la franqueza, donde se hable lo que se deba de hablar sin meterle el redondil, ¿no? De me voy por acá para decirte esto, para que entiendas esto, sino directamente y francamente hablar de lo que se tiene que hablar con calidad, buscando obviamente conversaciones productivas. Hoy no es posible que tengamos una plática de 2 horas donde la esencia de la plática son 20 minutos. Necesitamos que los colaboradores y los líderes se enfoquen sin perder el toque humano, el toque de empatía, de la situación personal, tanto de la organización como del líder o como del colaborador. Apoyo emocional es fundamental, más que nunca. Hay personas que resienten la pandemia de manera distinta unos a otros. A algunos les pega más, a algunos no tanto. Y todo va a depender del ecosistema que tengan alrededor en su casa, en su familia, en su trabajo, para sentir emociones distintas. Hay emociones muy buenas, pero hay otras que nos pueden afectar grandemente, no solo a la salud emocional de los colaboradores, sino también al desempeño organizacional. Es muy importante revisar esto. Hoy más que nunca las cuestiones de toxicidad se ven disminuidas a nivel presencial porque ya hay una sana distancia, hay menos colaboradores trabajando presencialmente, pero surge otra.
la toxicidad digital y principalmente por los líderes. Ahí tendremos también que hablar un poquito de eso cuando toquemos el tema de medicina del trabajo a distancia. Empatía por las circunstancias particulares y personales de los entornos es fundamental también. Vamos a entender que hay personas que dependiendo de su situación de vida no pueden tomar atención a todo al 100% al momento que se le pide, pues porque tienen hijos pequeños que necesitan atención, porque tienen hijos tomando clases remotas también que piden que los papás estén cerca para revisar qué van haciendo, que revisen las tareas, en fin. También si tenemos un colaborador o un líder que tiene un familiar enfermo o que él mismo está enfermo, bueno, pues las circunstancias no son tan sencillas. Por eso hay que tener mucha empatía y comprender inclusive situaciones que antes eran desconocidas. Acercamos ahora a la casa y a la oficina, tanto a líderes, a colaboradores. Hay gente que conoce cómo viven, hay gente que no sabe o no sabía distinguir la calidad de vida interna en un hogar de un colaborador. Bueno, hoy ya se transparenta y pues hay que tener mucha empatía y apoyo para que las cosas pues sigan funcionando de la mejor manera posible. Otro aspecto también que surge ahora con este tema del trabajo remoto, el home office, como le quieran llamar, pues son las falacias. Ahí tenemos ciertas mentirillas o engaños que tratan de ponerlas para justificarse o para meter excusas de todos los lados posibles, dentro tanto del colaborador como del líder, como del gerente, como del directivo, del cliente, del proveedor. Entonces esas falacias pues de alguna forma ayudan a que las cosas se compliquen aún más. Necesitaríamos afilar un poquito eso y manejarlas, ¿no? Hay veces que detectamos la mentira, pero pues ¿qué hacemos si la afrontamos? Podríamos causar mayor daño, entonces tenemos que aprender a administrarlas, a gestionarlas y hacerle ver al colaborador que la circunstancia particular, que evidentemente es un engaño, pues tenemos que darle la vuelta y salir adelante con los compromisos que tenemos contratados con todos, ¿no? Con los proveedores, con los clientes, principalmente los consumidores, internamente en la organización, en fin, en todas las áreas posibles. Y reencauzar esfuerzos también. Hay prioridades. Hoy sabemos que hay presupuestos que se están recortando fuertemente en todas las organizaciones. Hay proyectos que pasaron a segundo término y hay proyectos que se adelantaron también en su tiempo y algunos que surgieron que no estaban contemplados. Entonces, esto implica reencauzar los esfuerzos. No esperemos que un colaborador o un equipo de trabajo bajo un liderazgo, por lo más sorprendente que sea, pueda lograr lo que estaba planeado más lo nuevo. Necesitamos ser muy claros en reenfocar los esfuerzos, dirigir el tiempo disponible a lo más importante, a lo que realmente aporta valor, para que pues todos logremos tener éxito y las compañías puedan seguir prosperando y evitemos que muchas de ellas pues quiebren. Algunas van a quebrar por temas económicos, por temas de que perdieron su mercado, perdieron a sus clientes, pero hay algunas que van a tronar o van a perder su negocio por los colaboradores, porque de alguna forma no estaban preparados ni los líderes a nivel ni directivo o gerencial o a nivel operativo para trabajar remotamente. Entonces tenemos que cuidar mucho ese aspecto para que los tiempos, aunque sean menores, pues sean muy productivos. Algo que se comenta mucho es que los tiempos de trabajo aumentaron, pero habría que ver si realmente es cierto del todo, porque hay muchas personas que trabajan más horas, pero si nos ponemos a analizar esas horas, nos damos cuenta de que son pequeños espacios de tiempo realmente productivos a lo largo de esas largas horas. Entonces, si sumarizamos la concentración y la atención, en vez de tener 8 horas laborales, estamos teniendo 4 horas efectivas de trabajo, aunque las jornadas sean de 10 horas. Es muy importante tomar en cuenta eso y ahí es un ojo crítico para todos los líderes porque está en su cancha. En su cancha está el administrar eso. Veamos qué condiciones tenemos como lugares de trabajo. Bueno, la gente trabaja donde puede, donde cree que es conveniente, donde se siente a gusto. Aquí vemos a 2 personas trabajando, 2 jóvenes trabajando en una sala. Están sentados, sin embargo, las sillas no son tan confortables para largas horas de trabajo. Seguramente en un rato, un par de horas, cuando mucho, van a cambiar de lugar. Que la ventaja que tienen son computadoras portátiles y una tablet. Otra persona trabaja en su cama. Tampoco es un espacio idóneo para trabajar porque la pose, la espalda, al rato nos empieza a dar lata y necesitamos cambiar de posición.
Algo que también estamos viendo y que de alguna forma se acrecenta ahora con el tema de la pandemia y del trabajo remoto es la mezcla de espacios privados con el espacio de trabajo. Antes, por cuestiones de pocos minutos, trabajamos en la cama, recién bañados, preparándonos para dormir, comiendo, etcétera. Hoy estamos mezclando todo esto porque ya el trabajo no es un entorno lejano a la casa, ya el trabajo se hace en la casa y nos involucra tratar de mezclar todo lo que somos como personas en todos nuestros entornos, en la vida personal y en la vida laboral. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos porque esto nos complica a todos y como les decía yo hace un rato, depende mucho de la etapa de vida y circunstancias familiares en donde se viva, ¿sí? También hemos visto que hay roles que se complican pensando en bebés. Un bebé requiere mucha atención. Cuando la mujer trabaja, por lo general tiene ayuda para cuidar a los bebés. A lo mejor hay una guardería, a lo mejor un familiar cercano se hace cargo. Pero ahora con esos temas de la pandemia y el cuidado de salud de todos, pues prácticamente las mujeres que tienen bebés y que también trabajan en una empresa, trabajando principalmente en roles operativos o gerenciales, pues tienen que dividirse aún más en tiempo y en calidad de tiempo, pues para atender la responsabilidad de su bebé o de sus bebés o de los demás integrantes de la familia. Por ejemplo, aquí también vemos a una mamá ayudando a su hijo en sus clases remotas. Entonces, son cuestiones donde tenemos que ser muy empáticos, comprender la situación particular de todos, porque no podemos exigirle, por ejemplo, a un papá que está ahorita desayunando con su hijo, que se conecte de inmediato porque le quiero yo comentar algo importante que no se lo puedo pasar por WhatsApp. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esas circunstancias actuales que nos han cambiado la vida a todos y también debemos ser respetuosos con que la calidad de vida del hogar pues debe ser mejor que antes inclusive, ¿no? Decimos que tenemos a las familias trabajando en casa, que se acerca mucho a la comunicación, a diferencia de épocas pasadas, pero de alguna forma también sentimos mucha presión porque los papás se quejan de que los niños ahora les piden, como están en casa, les piden que estén con ellos más tiempo, trabajando, haciendo actividades, en fin, porque nos hemos dedicado a desarrollar el tiempo de calidad en los hogares donde el papá se desconectaba del trabajo o la mamá se desconectaba del trabajo y el tiempo en el hogar era para ellos. Hoy los niños tienen que entender poco a poco y de manera suave que hay espacios para que papá o mamá trabajen, tengan concentración y hay espacios para que ellos puedan seguir disfrutando a sus papás. Esto no es sencillo, causa muchos problemas y sobre todo es una gran responsabilidad de las organizaciones y de los líderes darles espacio a los papás y a las mamás para que sigan atendiendo de la calidad de vida a sus hijos en los tiempos disponibles, ¿no? No podemos pedirles que abandonen a un niño para que juegue solo y empiece a creer que su papá ya no lo quiere, su mamá no lo quiere porque pues el papá ahora quiere una computadora todo el tiempo. Entonces tenemos que ser muy empáticos y cuidar eso y escuchar mucho a los colaboradores sobre en qué espacios son mejores ellos trabajando. A lo mejor con niños pequeños que no sé por qué siempre se levantan muy temprano, a lo mejor el papá debería destinar el tiempo, papá o mamá, a darles de desayunar, a estar con ellos un rato, a encauzarlos en sus juegos para después concentrarse a lo mejor a las 10, 11 de la mañana ya el tema de trabajo de la oficina. Lo mismo sucede con los hijos más grandes, ellos se levantan más tarde. Quizá el tiempo productivo para ellos, para papá y para mamá, es más temprano por las mañanas o inclusive los sábados cuando los niños de alguna forma duermen, los adolescentes, ¿no? Que duermen más. Entonces tenemos que ser muy empáticos, comprender las situaciones etarias también en los grupos de nuestra población de colaboradores para comprender las situaciones particulares y ver de qué forma los líderes podríamos enganchar de todo esto como si fuera un gran engranaje para que todo funcione mejor que antes. No podemos pedir que cambiemos de forma radical, pero tenemos que ayudarlos de manera paulatina, encauzarlos, invitarlos a que ellos también propongan, ¿no? Cuáles son sus mejores opciones para evitar todas las falacias, ¿no? Y bueno, para ir reflexionando, pues básicamente tendríamos que ir pensando para las sesiones de mañana en adelante, qué esfuerzo significa para los líderes, para los colaboradores. Ya vimos aquí algunos ejemplos, pero hay unas cosas más profundas que tendríamos que ir aterrizando porque esto no es sencillo. Hay líderes que inclusive ya están claudicando. He visto, hay liderazgos que se han cambiado de trabajo
en la pandemia, que cuestiones que decíamos, la gente va a querer asegurar su puesto de trabajo, su ingreso, pero no, hay gente que se fue, hay gentes que le dijeron las gracias por alguna razón, y algunas de ellas, porque he hablado con algunas personas, fue un tema de liderazgo. Es muy importante revisar el esfuerzo, tanto para líderes como para colaboradores. ¿Cómo el teletrabajo estará impactando la cultura organizacional? Fundamental, creo que pocas personas lo tienen en el radar. Es muy importante considerar algunos aspectos que nos van a cambiar los paradigmas dominantes de las culturas y que inclusive van a afectar cuestiones del clima laboral, aunque estemos a la distancia. Hay esquemas de trabajo donde ya se pide que haya cierta presencia de ciertos colaboradores en las oficinas en algunas partes del país, pero esto nos va a cambiar a todos. Entonces es muy importante revisar el tema de la cultura organizacional asociada con el impacto del teletrabajo. Otra cuestión es que se requieren estilos diferentes de gestión de talento dependiendo del grupo etario o la generación laboral. No es lo mismo trabajar con un centennial o un generación X o un generación Y, los millennials, o un generación de los baby boomers. Todavía tenemos baby boomers trabajando muy activamente en las organizaciones. Entonces, hay que cuidar eso. Cada quien tiene sus propios espacios, sus propios tiempos, sus propias necesidades, sus propias propuestas. Entonces, tenemos que ser muy claros para escucharlos y de alguna forma ver cómo engranamos todo en las organizaciones con todas las propuestas de colaboradores, de gerentes, de supervisores, de directivos, etc. Otra etapa de vida, también tenemos que revisarlas, y la situación personal y familiar. Y bueno, los beneficios. Hoy tendríamos beneficios en temas de sueldos, algún tipo de ayuda, algún tipo de horario particular o especial, dependiendo de lo que ya les comenté. ¿Cuál es el tiempo disponible donde las personas pudieran estar atendiendo una reunión? ¿En qué tiempos convergemos todos para una reunión masiva grupal? Que es muy importante seguir manteniendo la integración del grupo. Y también las responsabilidades a todos los niveles que impactarán incluso las estructuras organizacionales. Como les comentaba yo, este cambio hacia el teletrabajo se ve sencillo. Pues ya logramos que los colaboradores trabajan en su casa, ya sea en sus computadoras, en las computadoras de las organizaciones. Hay empresas que les mandaron la silla de su oficina a su casa, que es un muy buen gesto para apoyarles en su esquema de salud física. Y bueno, les dejé un bullet ahí abierto para que vayamos pensando qué otras cuestiones tendríamos que ir preguntándonos para reflexionar y tener elementos para ajustar a las organizaciones a esta nueva realidad. El teletrabajo llegó para quedarse. No veo yo ni en el corto plazo, ni en el mediano plazo, ni en el largo plazo, aun cuando salga una vacuna o un tratamiento eficaz para el tema del coronavirus, yo no veo que las corporaciones a todos los niveles, ya sea pequeñitas empresas, medianas, grandes, pues de alguna forma regresen a los esquemas laborales donde todos tenemos que ir a una oficina en un horario en particular para trabajar juntos. Yo creo que esto nos ha cambiado a todos a nivel mundial y pues debemos tener cierta asertividad para lograr tener impactos importantes para eficientar la colaboración, el trabajo en equipo y muchas otras competencias a nivel individual y organizacional para desarrollar nuevas capacidades organizacionales. Y bueno, hasta aquí dejamos hoy la plática. Nos vemos mañana. Recuerden que estamos ahora de lunes a viernes de 8 de la mañana en adelante. Cuando tengamos invitados, quizá nos seguiremos hasta las 9 de la mañana, aquí por Zoom y por Facebook Live. Pues agradezco a todos su presencia y nos vemos mañana a las 8 de la mañana en punto. Gracias y hasta pronto. Que estén muy bien.